Bueno, Liuber, bienvenido a este encuentro, a este espacio que me da mucho gusto. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por este espacio, por esta oportunidad de compartir. Eh, eh, Comienzo con eso, agradeciéndote y contento de esta oportunidad de estar aquí contigo. Bueno, me gusta que de entrada, ¿no? Para quien pueda seguir después esta conversación, ya sé que hablar de uno a veces no, ni siquiera nos apetece, pero yo sé que tú eres músico y que además incluso en algún vídeo te he visto haciendo baños de sonido, ¿no? O usando el sonido como medio para la sanación. Sí, sí, si algo he tenido claro toda mi vida es la música. Desde niño la vivo intensamente y para mí ella ha sido como un puente de conexión con la dimensión de mi espíritu y con la dimensión espiritual de mi experiencia humana. Desde niño era ese espacio que a mí me daba seguridad, me daba conexión espiritual y fe en que había algo más grande, ¿no? Vamos, que de algún modo era una forma de recibir entendimiento, ¿no? Y la música, me refiero. Y también no solo eso, ¿no? Recuerdo la música como un espacio que me daba mucho consuelo. Ujú. Yo crecí en una casa en donde digamos, yo era un poco diferente a lo que había en mi casa. Y la música era como ese espacio en donde yo me sentía ya no solamente seguro, sino me sentía en casa, pues, ¿sabes? Y desde niño era como retirarme con la música y allí yo encontré un mundo en donde yo estaba a salvo y a gusto y lo pude vivir y percibir y internalizar a muy temprana edad. Y luego con el tiempo, este espacio cobró una dimensión más profunda que me permitía conectar con algo que estaba dentro de mí, pero que también me arropaba desde afuera, ¿no? Y es algo que me ha acompañado durante muchos años de mi vida. Comencé a tocar la guitarra a los 9 años y desde entonces la música ha sido protagonista de mi experiencia, ¿no? Algo terapéutico, ¿verdad que sí? Porque lo mismo que quizás le ocurre a los artistas, a quien se pone a pintar, a quien escribe, ¿eh? De algún modo tú también tienes ahí una facilidad para crear o manifestar tus cosas, estados internos, tus talentos y demás a través de la música, ¿verdad que sí? Esto lo entendí ya adulto, entendí que la música había sido siempre mi medicina, pero no siempre lo viví así, ¿no? Por muchos años no tenía, no entendía acerca de esto. Hace unos años atrás, quizás 16 años, 18 años, tuve la oportunidad de conocer el trabajo de un musicoterapeuta que me inspiró a profundizar sobre esa dimensión de la música como medicina, ¿no? Y a partir de entonces, la música, digamos, mi experiencia con la música se ha transformado. Ahora es algo distinto. He vuelto como a recrear ese escenario de cuando era niño, que estábamos la música y yo, y yo era la música. No había separación entre esa experiencia y yo, ¿no? Yo me fundía y sentía que la música era yo, ¿no? Esto lo olvidé, digamos, por muchos años y después de adulto, eh, digamos, he recordado esta comunión con la música y he desarrollado una experiencia personal que tiene que ver con eso, ¿no? Con el uso terapéutico del sonido. Qué bien, eso hay que probarlo. Bueno, y siguiendo un poco digamos, tu periplo de vida.
mm, me gustaría pasar al momento, Liubert, donde tú has entrado en contacto con lo que son las medicinas. Tú eres venezolano, ¿verdad que sí? La zona de donde tú, porque vives en España, ¿verdad? Sí, ahora mismo estoy viviendo en España. Ujú. ¿Y, y en qué momento tú tomaste, digamos, contacto con estas llamadas medicinas, que además que sí, que lo son, plantas de poder, bueno, hay muchas maneras de llamarlas. eh, y me gustaría abrir ahí, aquí el punto para que nos hables también un poco de tu misión, de lo que sientes como una misión. Mira, hace ya años atrás, no sé, quizás 20 años, Sí. fue mi primera experiencia con medicinas ancestrales. En mi caso mi primera experiencia fue la ayahuasca. Mi primera experiencia con un chamán en un contexto ritual, ¿no? Con una medicina ancestral, fue con la ayahuasca y fue una experiencia conmovedora que me permitió experimentar esta dimensión misteriosa, pero al mismo tiempo familiar, gracias al trabajo de ese chamán, gracias a esa medicina. Y creo que fue como una puerta para mí, ¿no? Fue como una puerta para mí que me inspiró a explorar mmm, acerca de esta conexión con la naturaleza y este puente que existe entre la naturaleza y lo que podemos llamar Dios. Eh, con los años, mi música fue como acercándose a ese contexto. Yo comencé a hacer trabajos con musicoterapia y en uno de mis trabajos estaba haciendo un encuentro en la capital de Venezuela, en Caracas, y el día que yo estaba allí, en ese lugar trabajando, apareció Chamán Bolívar. Ah, Fue algo que yo planifiqué, no fue algo que yo busqué. Yo había oído hablar de él, su reputación llegó muy lejos y yo había escuchado acerca de él, pero no había tenido la oportunidad de conocerlo, no había ido a Amazonas, no había buscado un contacto con él específicamente, pero es justamente ese día, por azares del destino, él llegó a este espacio y recuerdo que cuando él llegó, la primera imagen que tuvimos el uno del otro fue, él me vio a mí haciendo música para un grupo de personas que estaban acostadas en el suelo en un círculo. Esa noche él venía de viaje del exterior, iba a dormir en Caracas para ir a Amazonas al día siguiente y esa noche yo tuve la oportunidad de hablar con él. Él decidió hacer una ceremonia de yopo, que es la medicina con la que él trabajaba esa noche. Y desde ese día se hace, un antes y un después. ese día fue como el inicio para mí de un vínculo con ese abuelo, con su cultura y con esta medicina que desde hace algunos años atrás estoy compartiendo, especialmente en Europa. Ok. Y una cosita, porque Yopo a mí me suena el nombre que me parece, a mí me parece atractivo, me resuena a Yo puedo. Bueno, mira, el nombre tradicional es Ñua. Sí, lo sé, lo sé. El nombre tradicional es Ñua. Y tengo una amiga sueca que decía Opportunity acerca del yopo, ¿no? O de oportunidad, ¿no? Opportunity. Eh, es una medicina preciosa. En mi caso, en mi experiencia con la medicina del yopo, eh, está cargada, digamos, de la forma, de la manera, de la escuela que este abuelo chamán Bolívar transmitió para nosotros, ¿no? Para mí el yopo es como la escuela del abuelo, ¿no? No la conocí
De otra mano, no la separo del abuelo Bolívar, para mí son como una sola entidad, ¿no? Y mi experiencia con el Yopo está como muy influenciada por la forma en cómo el abuelo la presentaba, por la forma en cómo el abuelo la compartía y por el inmenso amor que a través de esa medicina el abuelo logró transmitirnos. Claro que sí. Para muchas personas, posiblemente escucharnos en esta conversación puede ser la primera vez que escuchen hablar de, bueno, o bien de plantas maestras, o bien de yopo o ayahuasca. Em, a mí me gustaría que le pusieras palabras a lo que tú sientes, o sea, en palabras, lo que tú sientes como esa misión, esa iniciación también, porque yo creo que lo que el encuentro con el abuelo Bolívar, de algún modo te supuso una iniciación y una transferencia. Así lo entiendo por la conversación contigo. Entonces, es como se te entregó ahí una encomienda, porque este hombre, el abuelo, lo que he ido comprendiendo es que quería abrir el potencial de esta medicina al hombre blanco. ¿No es Y así? el abuelo tenía como, él tuvo dos iniciativas que marcaron una diferencia entre él y otras autoridades indígenas de su jerarquía, digamos, ¿no? Sí. En esta tradición, ni las mujeres ni las personas que no son de la tribu tenían acceso, digamos, a ese tesoro, ¿no? En la comunidad del abuelo sucedió que el abuelo abrió ese espacio para las mujeres de la comunidad y también abrió ese espacio para personas que no éramos eh, de su misma sangre, ¿no? Pero que éramos una familia espiritual, porque él esto lo comentaba, ¿no? Él de joven tuvo visiones acerca de una familia grande, una familia que era diferente físicamente, pero que en su corazón él sentía que eran sus nietos, Ok, ¿no? sí, sí, sí. Llamaba así, ¿no? Los nietos. Y él contaba que cuando era joven y tenía estas visiones, unos de sus compañeros, digamos, se mofaban, así como, ¿cómo vas a tener tus nietos lejos? No, no, yo sí, yo tengo nietos. Que Y sean después blancos o europeos o etcétera, ¿no? escribía como personas grandes. Ellos son de cuerpo así pequeñito y él los describía como seres grandes. Y luego hay una característica en las personas que el abuelo inició, que somos de contextura grande, ¿no? Y mm, lo que yo puedo decir con toda claridad es que es una de las más grandes fuerzas que están resguardadas por estas culturas del Amazonas. Es una fuerza real, amorosa, compasiva, benevolente y el amor del abuelo, su inocencia, su ternura, su respeto, eh, digamos que pusieron en un contexto muy hermoso la experiencia de la medicina con él, ¿no? Fue un hombre que tocó profundamente el corazón de todos quienes se acercaron a él. Era un hombre que no hablaba y desde su silencio, desde su calma, desde su humildad, y esto lo rescato, la humildad era abrumadora, era algo que te estremecía, ¿no? Como un ser con semejante conocimiento, con semejante autoridad en el ámbito del chamanismo, podía transmitir esta humildad y con ello tocar tu corazón profundamente, ¿no? Era un hombre sencillo y su escuela hablaba acerca de las cosas más sencillas, cómo poder ver la majestuosidad de las cosas más sencillas. Y para mí el yo pues eso, ¿no? Es como una fuerza que nos puede ayudar a recordar nuestra capacidad de sentir amor y nuestra capacidad de poder apreciar en las cosas más sencillas la majestuosidad que también tiene la experiencia humana. Qué bonito. Y además, yo quiero decir
que lo puedo constatar, ¿no? Porque en la conversación contigo he notado que efectivamente tú también eres humilde. El abuelo, hablas con él con una ternura y con un cariño que se siente, ¿no? Porque es verdad que se siente. No le conocía al abuelo, pero esto llega, ¿no? Penetra. Incluso un amigo común que tenemos, que vamos a aprovechar a mencionar, que es Sandro, también es alguien que tiene una humildad muy bonita y, y yo, que por decirlo así, he tenido la oportunidad hace poco de conocer al abuelo. ¿M? eh, me ha, me ha conectado con eso, Liubert, ¿sí? O sea, es como una bajada de intensidad de lo mental a un mayor silencio y a una humildad, porque sobre todo yo creo que esta sociedad, este condicionamiento que traemos, y digo claramente los que, sobre todo occidentales y demás, ¿no? Tenemos una enfermedad que se llama exceso de mente. Y ahí va la palabra de mente. Sí, es algo así como que es algo característico de nuestra cultura occidental, la mente racional, el pensamiento crítico y esta carga tan brutal de información que nos ha condicionado a interpretar, a vivir, a ver la vida desde allí, ¿no? Desde la mente. Sí. Y, y durante generaciones, pues es lo que hemos vivenciado, es lo que hemos aprendido, es lo que sabemos. Mm. Y yo siento que el abuelo en el fondo tenía la certeza de que en algún momento esta medicina podría ayudar a un grupo de seres humanos a conectar con otra dimensión de la vida, ¿no? Y yo entiendo que este momento que estamos viviendo como humanidad es un momento épico, histórico, y no me resulta casual que quizás en los últimos años sea este momento, estos años recientemente pasados y este momento, en donde ha habido como digamos una apertura de la experiencia con plantas sagradas en el mundo occidental. Quizás hace 10 15 años era un grupo muy, muy reducido de personas quienes habían vivido la experiencia, quienes incluso habían escuchado hablar de las medicinas, pero ahora mismo, aunque no sea la gran mayoría de personas las que saben, siento que hay una masa bastante más grande de personas que han escuchado, que saben que ese recurso existe y que lo han experimentado, ¿no? También hemos visto en los últimos tiempos cómo los gobiernos han venido haciendo. Caza mm, de brujas. sí, pero también la otra cara, ¿no? Ahora mismo estamos viendo como una apertura, como una posibilidad, una luz ahí Mm. del camino, ¿no? Con respecto a la legalización, con respecto a a permitir que sea usado eh, esta herramienta para el beneficio de las personas. También es cierto que contemporáneamente han habido estudios científicos de mucho peso con científicos con real autoridad en sus áreas de estudio que han logrado comprobar, son miles, son cientos, son miles de casos que han sido, digamos, analizados desde la perspectiva del método científico y que han demostrado que en efecto existe un beneficio, que en efecto son medicinas que pueden ayudar a personas en diferentes facetas, ¿no? Con diferentes condiciones, ¿no? Personas con diferentes condiciones que gracias a esta experiencia, de una manera contundente, han podido encontrar una alternativa de curación, de solución a los problemas que traían, ¿no? Esto que estás mencionando, se me ocurre, mm, por ejemplo, los humanos en general, las personas
cada uno trae su nivel o peso específico de, digamos, de trauma, ¿no? De condicionamiento, de trauma. Y especialmente personas que hayan tenido, pues no sé, infancias difíciles, que hayan vivido, pues, procesos duros en sus vidas por guerras, etcétera. Mm, Quiero preguntar, entiendo que tiene un enorme poder de potencial de sanación. Por Sí, ejemplo, todo este tema del abuelo, del yopo. sí, mira, por ejemplo, hay estudios con personal, miembros de fuerzas armadas, personal del ejército que ha ido a guerras, que han experimentado el estrés postraumático de esas Sí. y han sido objetos de estudio, ¿no? Esa población específicamente. Y se ha descubierto, pues se ha demostrado, quiero decir, se ha demostrado que esta experiencia, ese segmento de la población que fueron objeto de estudio, te hablo de estudios formales, eh, manifestaron una recuperación de sus cuadros de depresión, de estrés postraumático, gracias a la acción, al efecto de la medicina, ¿no? Ya no, ya en este momento existe suficiente material científico y entiendo que en los próximos años habrá mucho más porque actualmente se están haciendo estudios en diferentes países del mundo, aquí mismo en España y en otros países de Europa. Hay científicos, incluso hospitales, que están haciendo ensayos, que están haciendo pruebas y que están sobre todo demostrando que en efecto es una alternativa real, pues, que puede ayudar a las personas. A, de algún modo limpiar, ¿no? El emocional, el campo mental, mm, un poco a dejar ir, ¿no? Todo ese sobrante, ese Reco- pasado o ese condicionamiento que portamos, que además es bastante, podríamos decir, ancestral, porque cargamos memorias, ¿verdad? Muy antiguas. Sí, yo puedo decir que sobre todo puede ayudar a la gente a recordar quiénes son en su esencia, quiénes son en realidad, quiénes son en su esencia, quiénes son, ¿no? La experiencia con la medicina puede ayudarte a recordar eso, simple, quién eres tú, ¿no? Mm, ¿Quién eres tú en tu esencia? Para estas tradiciones, la sanación partía por eso, ¿no? Por recordar tu esencia, recordar quién tú eres. Y la experiencia con la medicina esta, tiene como esta característica, ¿no? Que puede ayudarte a conectar profundamente contigo, ¿no? A mí me gusta mucho algo de la experiencia con las medicinas y es que, en resumen, es una experiencia totalmente íntima de cada participante y ese ámbito desconocido, llamémoslo como cada quien quiera llamarlo, ¿no? Dios, universo, sí, es algo, no hay doctrina, me explico, no hay doctrina, no hay un líder, no hay un guía, no. La, sí, pers la persona es una libertad, ¿no? Una autorreferencia. y muy íntima, muy referencial a propósito de cada uno, porque en una ceremonia pueden haber 20 personas y créeme que cada una va a vivir un proceso Sí, único e irrepetible, porque si lo haces varias veces lo podrás comprobar, nunca es igual, ¿sí? Y a mí me gusta mucho esto, que no hay doctrina, es algo sumamente íntimo entre cada persona y la experiencia en sí. Yo sí creo que la apertura de la mente, la apertura del corazón con que cada persona va a vivir una experiencia de este tipo, pueden, digamos, marcar la profundidad de la experiencia, ¿no? Y más allá de eso, también el trabajo del acompañante puede también, digamos, generar el contexto para que la experiencia se viva, ¿no? Pero en resumen,
desde mi perspectiva, algo que me conmueve, que me gusta mucho de esta experiencia es eso, ¿no? Que es una experiencia totalmente íntima entre quien la vive y lo que la medicina despierta. Vamos, que es como una forma de hacer un ping-pong con tu yo profundo, con tu origen, ¿no? Una forma de decirlo. Lo que yo he vivido, ¿no? De hecho, todavía estoy integrando en estos días, ha sido hace 4 días, 5, y, y efectivamente es muy íntimo, así lo siento, es una palabra que la utilizaría, y estoy, se me van destilando dentro, día a día, como comprensiones. Sí, y con el tiempo, si tú observas y tú lo permites y tú abres el espacio, con el tiempo esto será más y más profundo y más claro, ¿sabes? Eh, yo a lo largo de los años, de alguna manera, he entendido que la ceremonia también comienza cuando te vas de tomar medicina, cuando te vas del círculo, cuando te vas del chamán, Sí, cuando estás es con... verdad, lo creo así. Lo siento, quiero decir, lo siento así. Y Y necesita tiempo. Esto también es un algo importante que me gustaría destacar, ¿no? Que si mm, bien es cierto que algunas personas pueden vivir, digamos, experiencias muy claras, ¿sabes? Hay gente que no entiende nada de lo que pasó y mm, es muy clara, ¿no? Eh, Independientemente de ambas situaciones, esta experiencia necesita tiempo y espacio, ¿sabes? El espacio es cada individuo y el tiempo, pues, dependiendo de la apertura de cada cual, eh, no, no, mm, no puedo decir yo que haya un tiempo específico, digamos. Yo recuerdo que mi primera experiencia con el yopo, digamos, mi comprensión más importante fue 4 meses después, recuerdo que lo tomé, al cuarto mes, fue donde yo logré como identificar eh, cambios que habían sucedido en comportamientos, en patrones de pensamiento, y fue como darme cuenta y decir, hostia, el yopo, esto fue el yopo, ¿no? ostras, y 4 meses después. Y 4 meses, sí, esto nunca se me va a olvidar y es una referencia que yo hago a las personas cuando trabajo, ¿no? Es un proceso que necesita integración, como has dicho, Sí. necesita tiempo, necesita espacio, ¿no? Y que también de la forma que, porque lo viví como con varias fases, ¿no? Varias fases dentro del proceso. Y las que son ya un poco al final, que son, las viví como más livianas o más ya agradables y demás, para mí tuvo una gran importancia la tierra. O sea, es como que tomé contacto de una manera vívida, real, de que efectivamente la Tierra no es un pedrusco, es un ser con conciencia y con quien me relacionaba en ese momento, como digo, en esas fases un poco ya de como de más quietud, silencio y también que lo viví como, viví una revelación en ese momento, estando allí, eh, que, que es muy satisfactorio para mí, porque ha sido, mm, voy a decir, de gran utilidad para el momento que ahora mismo atravieso. ¿Sí? Lo quiero compartir porque aparte de que tú vengas un poco a comentar todo lo que conoces cómo te ha ido a ti, como yo lo tengo tan reciente, eh, bueno, algo realmente, una experiencia muy potente, muy potente. Yo Bueno, había, sí, sí, sí. me alegra mucho escucharlo y felicitaciones por atreverte y decirte que te lo creas, que lo tomes para ti misma, que lo cuides, que lo protejas,
esa conexión con la tierra es parte de este nuevo tiempo, ¿no? De lo que necesitamos nosotros los seres humanos retomar, recordar, ¿no? Las medicinas ancestrales son un regalo de ella, pues son un regalo de la madre tierra y yo en lo personal siento que la naturaleza, que la madre tierra es ese puente real para conectar con lo más grande, ¿no? Es mi reflexión, es mi creencia, es mi fe. Y las medicinas ancestrales vienen a recordarnos también eso, ¿no? Que la madre tierra es un ser vivo, benevolente, compasivo, amoroso, que nos sostiene en esta experiencia humana y que está allí a nuestro servicio, ¿no? Y que tiene mucha paciencia con nosotros. Tú- Ya ves tú si la tienes. Bueno, ahora me gustaría tirarte un poco de la lengua, si me permites, Liubert, porque vas a venir ahora. Estamos entrando ahí con un pasito ya en el mes de agosto. Estamos a 31 de agosto, de julio, perdón, 31 de julio. Mañana ya va a ser 1 de agosto. Y te vas a venir en nada, en un par de semanas, 15 días o por ahí. Vas a venir al norte, a Asturias. Vas a estar aquí y precisamente con la posibilidad de brindar una maravillosa ceremonia de Ñúa. Sí, tengo la invitación y estamos haciendo, digamos, lo que podemos hacer para materializarlo. Volver a Asturias, he estado antes allí, Ujú. territorio que he podido sentir eh, y tengo grandes amigos allí, personas entrañables que en su momento han abierto un espacio en su corazón para mí, para mi trabajo y estoy muy contento de poder volver. Maravilloso. Aquí el paisaje fresco y verde y luego esos corazones pues te esperan. Que sería un poco, el planteamiento es un poco como hacia mediados de mes, que Sí, puedas estar por aquí, el momento eh, que que estamos manejando es el 15. el 15 para efectivamente, porque además, bueno, vendrán los que de algún modo resuenen y sean convocados, llamados, ¿no? Sí, Y sí, nosotros abrimos espacio para que llegue quien sienta el llamado y quien sienta que esto le puede servir, ¿no? Nosotros no estamos aquí para convencer a nadie, oh, claro, sí, sí, es otra cosa. ni para buscar seguidores, ni para nada de eso. Nosotros estamos claros de lo que es esto, estamos claros de la oportunidad que es, estamos claros del regalo que es y hacemos el llamado y llegará quien tenga que llegar y yo siempre digo, y más últimamente, ¿no? Que mi trabajo tiene como una otra cara que es la de las personas que apoyan a que estos espacios se abren y se materialicen. Y entiendo que las personas que están apoyando, como tú con este espacio, también están poniendo allí su granito de arena, su intención, su bondad, su corazón, para que esto pueda ser posible, ¿no? Esto surgió así, ya sabes, de una forma muy espontánea, por una idea que tuvo nuestro común amigo y bueno, pues al hablar contigo sentí que tenía fundamento, que había algo ahí que se quería manifestar. Así que por eso estamos aquí en esta conversación y que luego, bueno, pues haremos, bueno, pues el compartir, ¿no? Compartir esto que, ya digo, para mí me estoy empezando a dar cuenta de todo esto. Estoy cada día, parece que me estoy dando más cuenta de lo que, o sea, salí de allí y le dije a nuestro amigo Sandro, le dije, algo se ha movido muy profundo, eso lo pude notar allí mismo. Digo, o sea, es como una mutación, ¿no? Es que la siento. Eh,
pero ahora es como, esto es como ha sido un poco el aperitivo, ¿no? Y, y bueno, pues me ha conectado mucho también con la gratitud, Sí. con la humildad y con la gratitud, que creo que eran temitas que estaban un poco ahí para que los explorase más, quizás. Sí. Así que, Para mí la gratitud y la humildad son dos de las virtudes y potenciales eh, más bellos, más grandes que tenemos los seres humanos, ¿no? Y las medicinas son un espacio para ello, para conectar con nuestras virtudes, ¿no? Con nuestras virtudes profundas, con nuestras virtudes esenciales, ¿no? Y algo tan simple como la gratitud, por ejemplo, mm, por ahí vivimos la vida sin experimentarla a gozo puro, sin experimentarla en lo real, ¿no? En lo profundo. No, no un gracias, no, 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 gratitud real, ¿no? Y las medicinas tienen esto, ¿no? Tienen esa capacidad de conectarte con tu virtud, ¿sí? Es mi opinión, ¿no? Es lo que yo puedo decir desde mi experiencia. fíjate que cuando he leído, porque el yopo son semillas de un árbol amazónico que se llama Ananda no sé cuánto, y te iba a decir, tiene algo que ver porque Ananda es una palabra que en sánscrito significa dicha. Mira, usa semillas de ese árbol, pero no son solo las semillas, en realidad es un compuesto. Ajá. Compuesto por el que yo siento respeto, ¿no? Yo, por ejemplo, en lo personal, no pregunté y creo que no preguntaré acerca de ese secreto. Yo entiendo que eso es un entendimiento indígena y es de ellos. Y yo en lo personal sentí así como, mira, no necesito conocer acerca de ese secreto. Sé que es una composición que tiene como ingredientes no solamente la semilla. Ujú, ujú. Bueno, pues un poco por ir haciendo conclusión, Liuber, de esta conversación, por no hacerlo demasiado extenso, lo que sí me gustaría que dedicases, no sé, o que hicieras una invitación, la que a ti te nazca hacer para ese llamado que puedes recibir ahora mismo, que pueden recibir las personas que estén por aquí o que efectivamente vean en estos próximos días este vídeo y que digan, oye, parece que esto me llama. Ahí te dejo que hagas esa invitación. Pues mira, yo con el corazón quiero dar las gracias a Asturias por el regalo que ha sido en mi camino, por el corazón de su gente, por la pureza de su territorio. Es un lugar importante dentro de mi camino. Estoy inmensamente agradecido de poder volver y extiendo esta invitación a quien resuene con ella para venir a conocer el trabajo con esta medicina, que en resumen podría decir que es un trabajo que puede ayudarte a recordar acerca de la capacidad de sentir amor que tú tienes. Sí, lo suscribo. Es muy eso. Y otra cosa, muy bonito, ¿eh? Esta invitación es muy bonita. Me ha gustado mucho. Liubert, me gustaría también, antes de que nos despidiésemos, que compartas ese flechazo que has tenido con Covadonga. ¿Con? Con el Con Covadonga, Covadonga. con el lugar de Covadonga. Pues mira, yo venía experimentando, digamos, una conexión y puedo decir que un vínculo con Montserrat aquí en Cataluña, Ajá. ¿sí?
Y estando allí en Asturias, conocí a una señora que se convirtió en una persona muy importante en mi vida. Es una sanadora que vive en Japón, que me dijo, mira, ves a Covadonga y enciende un fuego allí, haz ese puente Montserrat-Covadonga. Yo ni le pregunté por qué, ni yo simplemente fui a Covadonga, ¿no? A encender ese fuego allí. Y me pasó algo muy bello que el día que fui hacía mucho viento y yo estaba intentando encender la vela y se apagaba y se apagaba. Y entiendo que allí hay un convento, Sí, bueno, hay, alguna sí, 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 hay una una, monjita, mm, una monja joven que se ve que me estaba viendo y esta mujer salió de ese espacio, se acercó a mí y me dijo, dame la vela que yo te la enciendo adentro. Adentro no se va a apagar. Y esto fue así como muy simbólico para mí, muy bello, un recuerdo imborrable de que este ser salió y me vio ahí como en mi intento, en mi fe, ¿no? De encender ese fuego y me ha dicho así como, mira, dame la velita, tú la quieres encender, yo te la puedo encender allá adentro que tenemos una capilla y allá adentro no se te va a apagar, ¿no? Y es un lugar que atesoro en mi corazón, un momento que atesoro en mi corazón y no hay que ser ningún erudito ni ningún conocedor para concluir que en efecto en Covadonga hay algo, pues. Es un como en lugar, Montserrat, sí, lugares donde hay una energía, ¿verdad? Mm, lugares llamaban antiguamente las tradiciones, ¿no? Son lugares de peregrinación, son lugares que están cargados de algo que es distinto, que se puede percibir, que se puede respirar, ¿no? Y Asturias, todo su paisaje es majestuoso, ¿no? La verdad que lo que yo conocí de Asturias me pareció majestuoso. Y Covadonga, pues, es un sitio que siento yo que tiene algo, ¿no? Tiene algo bien especial. no, sí, sí, es verdad, cierto es. Bueno, pues, Liuber, decir que Covadonga te espera, que te esperan las montañas y los bosques, los Iré, espacios y los corazones de aquí. iré a Covadonga en este viaje. Después de la ceremonia, tomaré un espacio para volver a Covadonga y reafirmar mi propósito, de alguna manera con esta intención, ¿no? De reafirmarme a mí mismo. Y el trabajo con la medicina es esto también, ¿no? Es reafirmarte a ti mismo y la invitación es esa, ¿no? Un espacio que se abre para que nos reafirmemos a nosotros mismos. Maravilloso. Bueno, pues de verdad que un placer este ratito de compartir pues, tu sabiduría, tu camino y también tus conocimientos con la medicina. Y bueno, darte ya desde ya la bienvenida aquí y próximamente podremos darnos ese abrazo y bueno, pues dar la entrada también aquí al abuelo y bueno, pues que sea lo que la vida quiera, ¿no? Todo lo Muchis- que... Muchos son los llamados, dice la frase, y luego, pues, pocos los escogidos, los que se eligen a sí mismos. Y ahora mismo yo siento que estamos viviendo un momento en donde la oportunidad está abierta para todos, para que cada uno explore y depende de cada uno tomar la decisión de hacerlo. Te agradezco mucho este espacio, te agradezco mucho tu cercanía, tu apertura, tu confianza y el respeto que sentí y espero verte pronto. Yo también. Para mí será un placer, Hubert. Así que nos vemos en unos días. Gracias Vale, y ahí seguimos. Ojalá que sea un gran encuentro. muchísimas gracias. Hasta pronto.